Ya pueden comenzar, ¿eh? Muy bien, pues entonces vamos a dar inicio a la mesa número 7 de este encuentro internacional de historiografía. La mesa número 7 se llama Aspectos teóricos de la conmemoración. La primera persona, el primer colega en tomar la palabra será la doctora Silvia Pape, de quien voy a leer un muy breve currículum. Es doctora en letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesora investigadora titular. Vamos a dar inicio a la mesa número 7 de este encuentro internacional de historiografía. La mesa número 7 se llama Aspectos teóricos de la... Perdón, había una duplicación en el horario. Voy a seguir, no sé qué ocurrió. Decía yo que la doctora Silvia Pape es profesora investigadora titular C de tiempo completo del Departamento de Humanidades de la UAM Azcapotzalco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tiene perfil PROMEP y pertenece al área de investigación y al cuerpo académico consolidado de Historia e Historiografía. Imparte en nuestra casa de estudios, la UAM Azcapotzalco, docencia tanto a nivel licenciatura como a nivel posgrado. La doctora Pape tiene una extensa trayectoria dentro de nuestra casa de estudios. Allí se destaca su desempeño como coordinadora divisional de difusión y publicaciones, coordinadora de la maestría en historiografía de México y coordinadora del posgrado en historiografía. Sus líneas de investigación se mueven en las fronteras disciplinarias de la historiografía y la literatura, en las que considera el campo teórico de las modernidades y las vanguardias como visiones del mundo y actitudes cognitivas. A ello se agrega el proyecto en torno a la memoria, representaciones visuales y artes efímeros. La doctora Pape, permítanme, va a dar lectura a una ponencia que es Otra vuelta a la narrativa. Silvia, por favor, tienes la palabra. Y muchas gracias, en primer lugar, a Leonardo por la presentación, desde luego a los organizadores del Encuentro Internacional ya número 13, que conmemoramos este año, y que da cuenta de la trayectoria también de la maestría y del posgrado en historiografía. Voy a dar lectura a un texto, espero poder quedarme dentro de los 15 minutos, quizás 16. Es un texto que está configurado en función de 3 fragmentos, que no son fragmentos de un texto más grande, sino fragmentos de una cosa que aún está dentro de mi cabeza a medias. Entonces, voy a dar lectura. 1. Hace tiempo sugerí que la noción de contexto histórico es una ilusión metodológica, un relato, una descripción, una serie de puntos de partida y, diría hoy, del entorno de experiencia inmediata, que configuran aquella parte de una investigación a la que se le otorga un estatus de realidad histórica y que aparenta dar certeza y veracidad al resto de la investigación, al relato, la interpretación y las explicaciones que son inscritos en el contexto. En un ensayo más reciente, aludo brevemente a las interdependencias entre 2 tipos de narrativa, las histórico-historiográficas y las conmemorativas. Estas últimas dependen de la existencia de las primeras, mientras que a la inversa ese no es el caso. Las funciones de ambos tipos de narrativas son distintas, al igual que los usos que hacen del pasado. Lo que tienen en común ambas propuestas, por así llamarlas, es el carácter referencial y a la vez jerárquica que establece un tipo de texto sobre otro y las condiciones de posibilidad de este último. Intentaré señalar aquí algunas de las complejas relaciones entre las narrativas histórico-historiográficas y conmemorativas. Con frecuencia, los actos conmemorativos, al referirse al hecho conmemorado, remiten a una realidad del pasado como si se conociera directamente, cuando de hecho su valor reside en su fuerza simbólica. Solo en un entorno más amplio de la conmemoración, en los ámbitos académicos, por ejemplo, hay quienes remiten a distintos estudios históricos sujetos a discusión mediante los que se construyó esta realidad histórica.
pero ni en estas discusiones, ni en las más teóricas en torno a la narratología, la narrativa conmemorativa juega un papel importante. Y con narrativa me refiero aquí a actos políticos, representaciones no textuales, escritos, obra pública, etc. Esa es una de las razones por las que me interesa indagar en torno a algunas de las características que se observan en narrativas aparentemente similares, pero cuyos propósitos, usos y valores atribuidos las distinguen. Para los tres fragmentos que presento aquí, estoy partiendo de un doble consenso. Uno de los aspectos de la escritura, y para lo que nos ocupa de la narrativa histórica realista que data del siglo XIX, es la estabilización de determinadas visiones del pasado histórico. Por otra parte, y más recientemente, distintas narrativas históricas locales, la multiplicación de memorias y de representaciones del pasado en medios no textuales, han encontrado formas de exigir y proponer visiones del mundo que a la vez desestabilizan otras. Antes aún de haberse estabilizado en nuevas escrituras, pretenden debilitar e incluso desactivar una parte significativa de las narrativas históricas tradicionales por considerarlas incompatibles y excluyentes. Demandan dar lugar a experiencias del pasado que retomen de manera más precisa las necesidades identitarias manifestadas por quienes reclaman su propio pasado. Las bases de estas narrativas no se limitan a memorias, recuerdos o experiencias del pasado acumuladas. Estas se pueden entender más bien como extensión de experiencias cotidianas del presente, vivencias propias o cercanas en combinación con la búsqueda, el establecimiento y la condena de condiciones históricas responsables, entre comillas, del presente y el derecho a una memoria propia. La memoria de las historias nacionales y aún regionales y la mayoría de las narrativas históricas globales concebidas desde Occidente no dan cuenta de los enfoques y perspectivas que muchos grupos buscan hoy en el pasado. La percepción de que su pasado no les pertenece, que las apropiaciones de las memorias por el poder, sea colonial, racial, de género, político, ideológico, cultural, etc., los priva de una identidad propia, históricamente crecida, transforma las condiciones de los usos del pasado en luchas frecuentemente políticas del presente y por un pasado, un presente, y aunque no se diga explícitamente, por un futuro distintos. Es en este panorama que se transforman las condiciones de posibilidad de todo tipo de conmemoración. La diversificación masiva más reciente de memorias, cada vez más de ciertos grupos y no sobre ellos, muestra la importancia de lo que podríamos llamar activismo político por el derecho a la memoria. Son muchos los ejemplos, pero las luchas de descolonización e independencia, los movimientos por los derechos de las mujeres, las luchas por los derechos civiles de los afroamericanos que coincidían en los años 60 y 70 del siglo XX, vuelven a coincidir a una distancia de medio siglo con una mayor visibilidad y con la integración de por lo menos dos grandes movimientos más, la lucha por los derechos de los pueblos originarios y el movimiento ambientalista. No existe casi ninguna vinculación entre los dos momentos, ni una conmemoración que los una. La búsqueda de movimientos postcoloniales, antirracistas, cívicos, de igualdad, si bien sigue siendo una búsqueda por derechos, en la mayoría de los casos se dirige hoy también al reclamo de una memoria, una historia y una identidad, un espacio de visibilidad propias en cuyo fundamento se coloca el desmantelamiento tanto del poder como de la narrativa histórica de este. De manera tanto explícita como implícita, esa búsqueda y el establecimiento de otras historias identitarias conllevan una acusación, dada la falta de justicia, y algo que en los relatos históricos dejó de plantearse, la verdad. Valores como igualdad e integración, esenciales en los años 60 y 70 y colocados en un futuro cercano, se subeditan hoy a la experiencia propia de la invisibilidad y la desvinculación de esta experiencia de las narrativas históricas hegemónicas. A una distancia de medio siglo, los movimientos mencionados parecen similares solo a primera vista. Los valores que están detrás que se encuentran en distintas capas de experiencia, de memoria y de posibilidades de narrativa. La pregunta es si se excluyen
y, en caso afirmativo, si esta exclusión se da en el terreno de lo político, de lo histórico o de ambos. Toda narrativa se inscribe en un determinado tiempo y lugar social. Su vigencia solo se puede comprender si se considera también su historia efectual, como vimos en la discusión en la mesa redonda de anoche. ¿A quiénes apela? ¿Mediante qué valores, experiencias, recuerdos, expectativas, aspectos todos que modifican continuamente lo que representa una narrativa? Comunicación, medios, usos de la historia son asuntos que no solo provienen de las experiencias del pasado, sino que tienen efectos prácticos en los futuros de aquellos pasados. En ese sentido, ninguna narrativa histórica significa certeza, apenas marca posibilidades verosímiles. 2. Conmemoraciones tienen, entre otros, la función de rememorar, ritualizar y reforzar determinados hechos del pasado, y no pocas veces la de justificar acciones del presente. Nuestro conocimiento de estos hechos se basa en representaciones, las narrativas históricas mencionadas, por ejemplo, y el uso conmemorativo del pasado depende de una representación histórica previa, dado que el pasado histórico solo existe como tal en tanto es representado de alguna manera. No podemos conmemorar lo que no conocemos, y no podemos conocer sino a través de representaciones que, dado su carácter interpretativo, no son únicas y su estabilidad está limitada temporalmente. Independientemente del estatus de reflexión, aceptación, conciencia, racionalización o pertenencia, toda narración o representación histórica, inscrita en su propia historicidad, produce una especie de dependencias. Al hacer uso de la narrativa histórica, la conmemoración es uno de los posibles efectos de esta. Selecciona un determinado hecho del pasado, otorgándole un valor simbólico y obviando las elaboraciones historiográficas complejas que sitúan este hecho en el conocimiento temporal sobre el pasado. En momentos en que el valor simbólico de hechos conmemorables es cuestionado desde memorias e identidades de grupos que no solo no se identifican con este valor, sino que descalifican una parte significativa del derecho de haber elaborado el conocimiento sobre el pasado del que es producto este valor, las acciones conmemorativas son puestas en entredicho hasta que no se encuentre la posibilidad de otras narrativas sobre el pasado que desde el punto de vista de quienes las reclaman prometen verdad y justicia. A ello antecede el señalamiento de injusticias del pasado como posibilidad necesaria para la justicia en el presente a través de memorias, contranarrativas, la intervención en el espacio público, como observamos actualmente. No obstante, las representaciones elaboradas a lo largo del tiempo, reforzadas por conmemoraciones reiteradas y ritualizadas, no se desmantelan a la primera, y los reclamos de verdad y justicia quedan pendientes. La reescritura de narrativas sobre el pasado, su resignificación y reforzamiento, la recuperación de memorias y quizás más que nada la necesidad manifiesta y combativa desde el presente por una memoria, una historia, una visibilidad de experiencias propias, se encuentran en las acciones que se enfrentan a la fuerza histórica de las narrativas más acostumbradas, difundidas, aprendidas, con un significado innegable para el poder político y los usos públicos del pasado. No en vano hablamos de cultura política. Lejos de una simple sustitución de personajes o hechos, las acciones de protesta y los reclamos por el derecho a la memoria incluyen crítica, así como ocupación y uso del espacio público, como se ha visto históricamente en tiempos de la Reforma Protestante o de las revoluciones seculares, a través de la destrucción de imágenes religiosas, por ejemplo, o el establecimiento de un nuevo calendario, se muestra hasta qué grado lo que se pretende experimentar y recordar en el futuro será algo nuevo y distinto. También en las últimas décadas, empezando quizás en la época postsoviética, podemos observar una destrucción sistemática de monumentos y sobre todo en estados que formaban parte del bloque socialista, una reescritura sobre el pasado histórico reciente en la que cambian claramente hechos, personajes, procesos y sobre todo valores ideológicos, sociales y parcialmente culturales. La diferencia más fuerte, si comparamos estas transformaciones narrativas o reescrituras con las protestas actuales,
que buscan algo aparentemente similar es que se plantean desde la transformación política más que desde las experiencias y memorias que surgieron, por ejemplo, en los Gulag. Aún conociendo estas experiencias a través de la narrativa documental y literaria, la narrativa histórica surge a partir de los cambios políticos sistémicos. Quizás ello permite entender por qué la sustitución de un monumento por otro, el cambio del nombre en una calle, emprendidos por un gobierno local o aún nacional, para los grupos de protesta no será suficiente. Permite entender asimismo la actual radicalización de grupos que exigen su derecho por una memoria propia, algo que al parecer los movimientos de protesta, liberación y descolonización de hace medio siglo no habían logrado en sus luchas no menos radicales por derechos políticos, independencia, autonomía, igualdad o integración. A lo largo de este tipo de procesos, los intentos de nuevas narrativas se pueden vincular con protestas, revueltas, disturbios, el desmantelamiento de símbolos y eventualmente con respuestas desde el poder público, por solo mencionar a un actor, que consisten en represión y control, en negociación, en cambios muchas veces aparentes. Pocas veces la respuesta termina en un cambio político radical que con el tiempo exige una reescritura igualmente radical del pasado histórico. Pero como decía, nada de eso impacta de inmediato en un presente marcado por la cultura histórica aprendida, vivida y practicada cotidianamente. ¿Qué es lo que se entreteje aquí? La idea de que la historia es escrita por los vencedores, la mezcla de la comprensión de hechos del pasado con representaciones y narrativas, la multiplicación de las memorias, los movimientos sociales contra el poder instalado, movimientos que abarcan a quienes asumen a su manera luchas postcoloniales, antirracistas, de género y ambientalistas a favor de los pueblos originarios. Se mezcla también la idea, creo que errónea, de que un cambio radical de lo que conocemos y narramos y rememoramos y conmemoramos sobre el pasado cambie en automático las condiciones del presente. Y con todo ello, los usos políticos, ideológicos, identitarios, pedagógicos, culturales y muchos más de la historia. Hablar aquí de política tiene una razón concreta, una eventual sustitución de narrativas históricas por otras, basadas en experiencias del presente que tienen su raíz en un pasado no reconocido, tal como este presente lo exige, no surge de una revisión crítica de la historiografía, sino de presiones políticas. No es nueva esta problemática. Una de las mejores descripciones se encuentra en 1984 de Orwell, donde la corrección del pasado empieza por el lenguaje y por lo que debe haber sido. Una de las preguntas en torno a las que gira ese texto es si lo anterior se fija en distintos tipos de narraciones o si la narrativa histórico-memorística es notoriamente la misma. El lenguaje incluyente hace visible, por ejemplo, la problemática de género. Quitar monumentos para poner otros en su lugar implica la apropiación de un espacio. Pero ¿qué posibilidad de un cambio de conciencia a mediano o largo plazo existe cuando la manera de recordar algo, el medio, es aparentemente el mismo? Retomando la ponencia de Laura Moya de ayer, podríamos pensar en una distinción para las narrativas de protesta, una narrativa más apelativa, a la vez dialógica, con un contexto, entre comillas, más abierto en lo que se refiere a su propia narrativa, algo que contradice ciertamente la idea de la narrativa que genera dependencia no solo con la narrativa conmemorativa, sino también y sobre todo con la de protesta. 3. Jörn Rüsen preguntó hace un par de décadas si el pasado puede mejorar. En muchos movimientos actuales de protesta vemos que puede, incluso que debe ser diferente, no en lo que se refiere a los hechos del pasado, sino en cuanto a las narrativas históricas que dan cuenta de nuestras visiones del mundo. Concluyo momentáneamente con lo siguiente. La conmemoración contiene una doble narración. La primera es simbólica. La segunda, indirecta, da cuenta entre líneas y a la vez muy visible de nuestra relación temporal con el pasado, algo que comparte con las narrativas históricas e historiográficas. Y en eso se parece, curiosamente, también a las narrativas de protesta,
que proponen la desestabilización de la narrativa histórica. Con eso concluyo. Muchas gracias. Al contrario, Silvia, a ti muchísimas gracias. Y bueno, como sabemos, vamos a reservar el final de la mesa para desahogar las preguntas, los comentarios y las observaciones. Así que yo, sin mayor preámbulo, inmediatamente presento a Omar González, que va a leer una ponencia llamada Perspectiva de Género y el Análisis desde Abajo. Dos posibilidades para enriquecer el estudio de las conmemoraciones. Omar González es candidato a doctor en Historia por el Colegio de México, licenciado y maestro en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es uno de los 7 ganadores de los premios por investigación histórica otorgados por el INERM en 2021. Sus líneas de investigación se han centrado en el estudio de nación y nacionalismo, así como historia política y cultural del México contemporáneo. Omar, por favor, tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. Preparé un PowerPoint. Por favor, si me dicen si se ve. Hasta ahora no se ve. ¿Ahora? No. Creo que ya. Sí, exactamente, exactamente, Omar. Sí. Bueno, quisiera comenzar agradeciendo a los organizadores del evento por aceptar la ponencia. Son algunas ideas que he venido trabajando en distintos trabajos y me interesa el diálogo, la discusión. Ojalá y surgieran preguntas para enriquecer esto. Bueno, lo que yo voy a hablar son cómo podemos volver al estudio de las conmemoraciones desde dos distintas perspectivas, retomando los estudios de género, los gender studies, y la historia desde abajo, que una forma de llamarla a la historia social, ya no centrarnos tanto en los usos políticos del pasado por parte del Estado, de los gobernantes, sino más bien los horizontes de recepción, los públicos que asisten a las conmemoraciones, sus actitudes ante ellas, que pueden ser rechazos o apropiaciones. Voy a hablar algo que ya se mencionó el día de ayer en la mesa de antimonumentos, sobre contraconmemoraciones, la apropiación y subversión de los festejos cívicos. Bien, primero, sobre género. Creo que todos estamos un tanto relacionados con la perspectiva de género. Estudiosos como Judith Butler, John Scott, acá en México, Gabriela Cano, han desarrollado este enfoque de cómo aquello que entendemos lo masculino, lo femenino, son constructos sociales. El cuerpo es dotado de estos significados que tratan de normarlo, de guiar tu comportamiento según si se te cataloga hombre o mujer. Bueno, y ahora también los queer studies hablan de cómo supuestamente tendría que ser otras identidades de género. Y en el 97, una antropóloga, Nira Yuval Davis, publica este libro, Gender and Nation, Género y Nación, donde lo que hace es empatar los estudios de nacionalismo, la nación como comunidad imaginada, con los estudios de género, y darnos cuenta que las identidades nacionales y las identidades de género, ambos son constructos sociales históricos que se han construido también de manera imbricada, que van de manera paralela. Muchas veces el proceso de construcción nacional refuerza estos estereotipos de lo masculino, lo femenino, y ello se refleja en las conmemoraciones. Entre otra propaganda nacionalista, hay estudios sobre la iconografía nacionalista y los estereotipos de género.
Yuval Davis, ella se enfoca más en cuestión de mujeres, es teórica del feminismo, y ella identifica dos ideas centrales, que los nacionalismos a las mujeres les han dado un papel como reproductoras biológicas y culturales de la nación, pero también que en las narrativas nacionalistas, sean visuales, textuales, orales, se incorporan representaciones de feminidad. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a las conmemoraciones? He estado trabajando una propuesta de artículo sobre lo que hago es volver a las conmemoraciones de independencia del siglo XIX en México, 15 y 27 de septiembre, y volver a esos discursos de las arengas, alocuciones que conocemos que han sido publicadas, que están en la Biblioteca La Fragua, o los podemos ver en la prensa decimonónica, en la Biblioteca Digital. Se publicaban los discursos de las conmemoraciones. Entonces yo lo que hago es volver a estos discursos con preguntas de género. Y es como las conmemoraciones de independencia del 19 utilizaban referencias de feminidad. ¿Cuál era el papel que se otorgaba a las mujeres en el proceso de construcción nacional desde la conmemoración de independencia? Son tres mis preguntas centrales que he escrito acá. ¿Cuáles son las labores patrióticas que en estos discursos se decía que las mujeres debían de tener? ¿Cuáles eran las representaciones de feminidad, las supuestas características físicas y psicológicas de las mujeres que se difundían en las conmemoraciones? ¿Y cómo se utilizaban las representaciones de feminidad para construir una idea de patria y de nación? Esto desde el discurso, por ejemplo, en las imágenes, Enrique Florescano en su libro Imágenes de la Patria a través de los siglos lo ha hecho, pero en las alegorías pictóricas. Yo lo que hago acá es cómo en el discurso se va formando una idea de patria como con una identidad femenina. Entre los resultados que he encontrado, por ejemplo, las mujeres siempre son referidas como débil, fragilsexo, admiradas por ser bellas, tiernas, con amor maternal. Los hombres son más vinculados al campo de lo racional, lo política, lo militar. Y cuando se habla de las mujeres es al campo de lo sentimental y la educación de los hijos. Como ejemplo, voy a leer un fragmento de un discurso de 1825 de Wenceslao Barquera, y dice, cito textual: «Y vosotras, amables mexicanas, que tan valerosamente habéis manifestado vuestros sentimientos patrióticos, a vuestras acreditadas virtudes pertenece hoy el preparar los caminos de la prosperidad nacional. Vosotras, dando a vuestros hijos las primeras lecciones de amor a la patria, de odio a la tiranía, contribuiréis del modo más glorioso al engrandecimiento de vuestra patria. Porque si las primeras ideas de la educación doméstica que dieres a los hijos fuere viciosa, será difícil que puedan ser útiles a la República». Fin de la cita. Cuando se refieren a los hombres en estos discursos, se habla de el patriota, el soldado, el que debe defender a la patria, pero a la mujer se le da, como dice Yuval Davis, este papel de reproductora cultural de la nación. Es la que su contribución a la nación está en formar a los patriotas, que es formar a los hijos en el hogar. Ahora sabemos, la historiografía sobre mujeres en la independencia ha señalado que éstas tuvieron un papel preponderante en actividades como correos, periodismo, espionaje, algunas pocas en la guerra. Sin embargo, los discursos conmemorativos no las mencionan. Los discursos siempre hablan de una guerra independiente. Cuando crean memoria sobre la guerra de independencia, es una guerra de hombres, de caudillos. Y esto empata con desde los estudios de las conmemoraciones, que se crea memoria desde el recuerdo, pero también el olvido selectivo. Se olvida el papel de las mujeres, se crea una memoria solamente de una guerra protagonizada por varones. Y desde los estudios de género, esta empata con la idea de la invisibilidad de la mujer como sujeto histórico. Es decir, los discursos conmemorativos sí crean memoria, pero también contribuyen a visibilizar a las mujeres
que contribuyeron a la guerra de independencia. No están, no aparecen. Entonces, es la invisibilidad y el olvido selectivo. Otro de los resultados es cómo se va creando la idea de nación y patria como sujeto femenino. Ahí hay una obviedad, patria y nación son palabras en femenino. Pero lo interesante es cómo se va creando esta imagen, esta idea de una patria como, con características femeninas. Entonces surgen las ideas, se menciona mucho en estos discursos, la patria o la nación como la madre amorosa, la madre afligida que sufre por sus hijos. Y una idea que me parece más interesante es, se va creando la idea de la patria como un sujeto femenino y se utiliza la metáfora del honor femenino, de la virginidad, para incentivar la defensa del territorio nacional. Se habla de que los hombres, los varones, deben de defender a su patria porque es como ver a la madre o esta identidad femenina mancillada por el extranjero. Entonces, este territorio que es una identidad femenina, hay que defender su honor, que no sea mancillado por los extranjeros. Otro de los puntos a resaltar es cómo se utiliza el culto a las llamadas heroínas para difundir virtudes que debían tener las mujeres, pensaban en ese entonces. En el siglo XIX surge el culto a Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez, y se utiliza mucho para resaltar su papel como patriotas, que eran buenas patriotas, fueron buenas patriotas porque fueron madres abnegadas y buenas esposas. El discurso maternal siempre aparece en ellos. Por ejemplo, Leona Vicario en el 42 es declarada benemérita de la patria, se le atribuye también el adjetivo de dulcísima madre. En 1910, por ejemplo, hay actos conmemorativos por Isabel la Católica y Josefa Ortiz de Domínguez. Se llevaban niñas de escuelas a estos actos y se resaltaba mucho que estas heroínas, estos personajes, debían de servir como ejemplo a seguir para ser buenas madres, buenas esposas, porque habían sido seres, llenos de ternura y abnegación. Bueno, y también las conmemoraciones muchas veces son utilizadas para la inauguración de monumentos, y hay un punto que podría estudiarse es los monumentos que se construyen dedicados a las heroínas, y cuál es el discurso visual de esto, que se empataría mucho con lo que se ha hecho en estudios de iconografía nacionalista y estereotipos de género. Hasta ahí lo que es la cuestión de conmemoraciones vistas con la perspectiva de género, cómo podemos volver a ellas. Y la siguiente parte es sobre la historia desde abajo, o la mirada desde abajo, la historia social. Eric Hobsbawm, en su libro Naciones y Nacionalismos, en su introducción, tiene una frase que creo que ha pasado muy desapercibida, pero dice él que no debemos de dar por sentado que aquello que dice el Estado, los gobernantes, en términos de nación e identidad nacional, es lo mismo que está en las cabezas del resto del pueblo, que no son las élites. Es decir, cuando estudiamos la identidad nacional o cómo se construye la nación, siempre nos enfocamos en el discurso oficial, pero eso no quiere decir que sea lo mismo que piensa otros colectivos. En el 2008 surge una perspectiva que se ha llamado el Everyday Nationhood o Everyday Nationalism. El primer artículo apareció en la revista Ethnicities de John E. Fox y Cynthia Miller. Publican dos, y The Here and Now of Everyday Nationhood, y además Anthony Smith publica también en ese número en el 2008, una crítica, diálogo con ellos, porque lo que ellos mencionan es, bueno, ahora los estudios de nacionalismo vamos a darles un viraje, y ya no estudiar las élites, los discursos oficiales, sino
los horizontes de recepción. Y esto lo han aplicado a estudios de conmemoraciones. En la parte de abajo escribo dos referencias bibliográficas. Y básicamente lo que dicen es, bueno, no vamos a ver la sociedad como un receptáculo pasivo que solamente reproduce lo mismo que, en términos de nacionalidad, lo mismo que dicen las élites, los gobernantes, sino reconocer que tienen agencia propia para crear sus propias ideas de nación, de nacionalidad, y sus propias rutinas y hábitos que dotan de sentidos nacionalistas. Y, por ejemplo, hablan de la comida, y la población a veces se identifica mucho con su nación a partir de ciertos platillos, del consumo, los productos que consumen, del deporte, que de eso creo que hay estudios, por ejemplo, fútbol y nacionalidad, incluso con sus relaciones con el paisaje y la arquitectura, cómo ciertos paisajes urbanos nos recuerdan mucho a nuestro país de origen, y que no está, que no tiene, no va paralelo al nacionalismo oficial, sino la población crea sus propios referentes de nacionalidad. Ahora, esto tiene cierta convergencia con lo que se llamó en los 90 la nueva historia cultural de la Revolución Mexicana. A veces en ciencias sociales creo que hay distintas perspectivas y a veces creemos que hay una nueva corriente teórica, novedosa, pero muchas veces se empata con lo que ya se dijo desde otra perspectiva, por ejemplo, la historia social y la historia cultural. Bueno, en los 90s, la nueva historia cultural de la Revolución planteó algo muy similar, era cómo se construyó el Estado-Nación revolucionario, no como imposición desde arriba, sino como proceso de resistencia, negociaciones o apropiaciones con las clases populares. Y no solo hablan del Estado, también hablan de la nación. Y William Priestley, que estuvo aquí el día de ayer, ha participado en dos de estos libros, Viva México, Viva la Independencia, y Rituals of Rule, Rituals of Resistance, que en general lo que ellos decían ya es, desde los 90, es que las conmemoraciones, los festejos cívicos debemos de tomarlos como arenas de pugna y resistencia, donde la nación no se impone, la identidad nacional no lo imponen los gobernantes, sino es un proceso de resultado de negociaciones o apropiaciones. Entonces, ver la conmemoración como una arena de luchas y resistencias. Ya para ir cerrando, identifico tres formas de estudiar esta conmemoración desde abajo. Uno es el rechazo que puede haber a ciertas conmemoraciones. La imagen que incluí es un libro que coordina la socióloga Elisa Jelling, que ha destacado en estudios sobre memoria, y es sobre las conmemoraciones oficiales de las dictaduras sudamericanas, siglo XX, cómo fueron rechazadas en sus países. Por ejemplo, hay un artículo sobre el 11 de septiembre en Chile, que el régimen de Pinochet lo celebraba como la salvación de Chile, ¿no? Del comunismo. Pero no todo Chile aceptó esa conmemoración, y entonces es como ciertos colectivos salían a las calles a rechazarla, a expresar su rechazo e incluso a abanderar otra memoria, que era la memoria del gobierno de Allende y de los desaparecidos. Entonces, hay rechazo también de las conmemoraciones. Otra idea sería que las celebraciones oficiales muchas veces pasan desapercibidas o producen apatía. Y yo, por ejemplo, podríamos hablar del caso del grito de independencia, donde nos enfocamos mucho en qué dijo el presidente el día del balcón, el grito en el balcón, pero creo que a veces la sociedad, más bien su nacionalidad, la expresa ese día en la verbena que hay en el Zócalo o en las fiestas mexicanas que hacen en sus casas, sus vecinos. No le importa la simbología y los discursos oficiales, porque tienen su propia manera de conmemorar. Entonces, a veces también se ignora estas celebraciones oficiales que estudiamos, pensando que ahí está el cómo se ha construido la identidad. Y la tercera idea sería la apropiación y subversión o resignificación de las conmemoraciones.
y la idea de la contraconmemoración, como una conmemoración puede ser apropiada para criticar al gobierno. No siempre se rechaza la memoria, hay algunas que sí, por ejemplo, en el pasadas conmemoraciones de los 500 años de la conquista, sí se rechaza esa memoria, sí hubo colectivos que dijeron no nos conquistaron, no conmemoramos, pero no todas las contraconmemoraciones defienden otras memorias. A veces es la misma memoria, pero se utiliza con otros fines, que puede ser la crítica al gobierno. Pongo una imagen de Zapata, de las conmemoraciones del 10 de abril, asesinato de Zapata. Los campesinos salen a marchar y no rechazan la memoria del zapatismo, más bien rechazan el uso que le da el gobierno y decir, por ejemplo, durante el sexenio de Salinas de Gortari era mucho decir, Salinas lo que está haciendo con las políticas al ejido, traicionar la memoria zapatista. Nosotros somos los verdaderos herederos del zapatismo. En la parte derecha hay una imagen de las conmemoraciones del 18 de marzo, cuando empiezan desde el 2008 los intentos por abrir la petrolera Pemex, y entonces no se rechaza tampoco la memoria al cardenismo, sino se apropia y se utiliza para rechazar el uso político que el gobierno le daba y defender lo que ellos decían era el verdadero legado cardenista y nacionalismo petrolero. Y ya para finalizar, en estas contraconmemoraciones creo que se puede distinguir entre la crítica intelectual y los movimientos sociales, porque en las fechas conmemorativas, muchos intelectuales en los periódicos, reporteros, opinólogos, publican sí su rechazo a ciertos usos oficiales de la conmemoración. Desde los 70s aparecen cada 20 de noviembre, si uno ve la prensa, las críticas a que el PRI conmemorara la Revolución Mexicana. Entonces sí hay un rechazo por una crítica intelectual, pero también hay un rechazo en movimientos sociales más desde abajo, que pueden ser movimientos campesinos, movimientos obreros, que retoman memorias, se las apropian y tienen agendas políticas propias también, disidencia. Las imágenes de la izquierda eran esto que mencionaba de cómo algunos festejos oficiales generan apatía. Es el grito en el Zócalo, el presidente dando el grito, Miguel Alemán en ese caso, y abajo nadie lo pela porque todo el mundo está en el jolgorio, en la verbena, ¿no? Entonces, es cómo se vive en estos horizontes de recepción, cómo las conmemoraciones se viven de manera muy distinta. Y bueno, para recapitular, en estas dos visiones es ver cómo la conmemoración podemos encontrar que al mismo tiempo que se construye una identidad nacional, también se construyen identidades de género. Y por otra parte es que en las conmemoraciones importa más también los horizontes de recepción. Y quizás cuestionarnos si al momento de estudiar la identidad nacional y cómo se ha construido la nación, tenemos solamente una cara parcial cuando nos enfocamos en las conmemoraciones oficiales y dejamos de lado los horizontes de recepción, porque más bien podríamos hablar de un proceso de construcción nacional plural, polifónico y de muchas identidades. Y bueno, con eso sí, creo que me pasé unos minutos. Disculpen. Muy bien, Omar. Entonces, muchas gracias. Si nos ayudas a retirar tu imagen de la pantalla. Sí. Para dar pie a nuestra siguiente ponente. Bueno, mientras lo hace Omar, creo que puedo decir que Adriana Armenta, quien es nuestra siguiente participante, leerá una ponencia, El Bicentenario 2010 y la construcción del pasado. Una reflexión sobre la era de las conmemoraciones y la obsesión visual por el pasado. La doctora Adriana Armenta Alvarado estudió la licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora Facultad de la UNAM. Realizó estudios de maestría en Artes Visuales en la misma institución
y cursó estudios de doctorado en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras, también de la UNAM. Ha participado en proyectos de investigación en el Instituto de Investigaciones Estéticas y el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Como artista, ha desarrollado su trabajo principalmente en el área de la pintura, la ilustración, la gráfica, la neográfica y la gráfica digital. Adriana, por favor, tienes la palabra. Ok. Muchas gracias por la presentación. Pues un saludo. Un saludo a todos, a los organizadores. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, yo también paso a compartir mi pantalla. Voy a tratar de leer y de interactuar con la pantalla, con una presentación que hice. Y bueno, pues sin más, voy adelante. No sé si se puede ver. Sí, sí se puede ver. Ok, muy bien, muchas gracias. Ok, bueno, pues yo voy a hablar sobre, como dijeron, una reflexión sobre la era de las conmemoraciones y la obsesión por visualizar el pasado en el bicentenario de 2010. En el año de 2010, México celebró 200 años de independencia y 100 de revolución, hace casi una década ya, pero desde aquellos años hemos venido observando y padeciendo el ascenso en el protagonismo de las imágenes, dentro de las comunicaciones, la representación de la información, el transporte, el entretenimiento, etc. Aunque la vida ha cambiado desde aquel 2010, mucho de lo que vivimos ahora ya estaba desarrollándose desde ese tiempo. La conmemoración bicentenaria ya tenía un marcado componente visual que al día de hoy nos parecería normal y hasta insuficiente. Habríamos extrañado abundantes publicaciones e interacciones en Facebook, en Instagram, cientos de videos en YouTube, descargables en Spotify y muchos más consumibles para nuestros dispositivos móviles. La celebración oficial tuvo un calendario de actividades nutrido y variado. Para los fines de esta ponencia, mencionaré algunos casos particulares. Quiero señalar en ellos el exceso de imagen, es decir, la cantidad y la reiteración, la obsesión por visualizar a través de la tecnología, como por ejemplo en la sala inmersiva de México 200 años, la patria en construcción, que en la mesa pasada la comentaron y la describieron, el video introductorio de la sala, la museografía con los fotomurales, líneas del tiempo con pantallas y de reproducciones digitales. El propio parque temático, que la doctora Susi Ramírez ya también nos dio una ponencia, que era prácticamente visual, o sea, prácticamente digital, era una virtual. El video orgullosamente mexicano, que consistía en proyecciones de fotografías y videos y animaciones del pasado de México sobre la superficie de las fachadas de los edificios. Aquí presento unas imágenes. Y bueno, hasta vagones del metro revestidos con imágenes alusivas al bicentenario, al que llamaron tren bicentenario. Y bueno, amén de todo lo que hubo desde la página web, desde carteleras, folletos, volantes, todo, ¿no? Todo lo que fue impreso y todo lo que se hizo, ¿no? Para la conmemoración, o sea, todo lo que llevaba la identidad gráfica de la conmemoración. Fue una conmemoración oficial del signo que queramos, pero también fue una conmemoración predominantemente visual. Sobre esta premisa voy a basar mi ponencia. Bueno, asimismo fue una celebración crítica, diferente de las celebraciones clásicas. Voy a seguir el argumento de Nora Rabotnikov acerca de los dos tipos de conmemoración, la imperatividad del pasado y la construcción del pasado, y bueno, más adelante voy a explicar esta parte. Ambas características están relacionadas, es decir, la visión crítica desapegada de la tradición y la predominancia de tecnología digital y visual tienen el mismo origen. Cito a Andreas Husen, abro la cita. Me atrevería a decir que lo que está en cuestión es una transformación lenta pero tangible de la temporalidad que tiene lugar en nuestras vidas y que se produce fundamentalmente a través de la compleja interacción de fenómenos tales como los cambios tecnológicos, los medios de comunicación, los patrones de consumo y la movilidad global. En otras palabras, los cambios tecnológicos, bueno, ya cierro la cita, y en otras palabras, los cambios tecnológicos han afectado nuestra relación con el tiempo. Si la conmemoración estuvo marcada por el uso predominante de tecnología digital, se habrá visto atravesada por esa transformación de la temporalidad, y una de sus consecuencias es el cambio de nuestra visión del presente, el pasado y el futuro. Y bueno, aquí hice una diapositiva con un esquema. La conmemoración de 2010 fue una celebración del tipo construcción del pasado. No es asunto de esta ponencia, ni me interesa en estos momentos resolver las razones políticas y de bandos por las que se organizó así.
Pues el tema aquí es relacionar el exceso de tecnologías visuales con la celebración con la crisis de la temporalidad, evidente tanto en las conmemoraciones como en la vida cotidiana, o sea, en nuestra vida cotidiana, tanto de ese momento como la de ahora. Vamos a seguir el argumento de Nora Rabotnikov, que versa sobre los dos tipos de conmemoración que habrían podido celebrarse en 2010. En primer lugar, ella se suscribe a la idea de la existencia de una era de las conmemoraciones, a la que pertenecen también otros teóricos como Pierre Nora y el propio Huizen, que está relacionada con la transformación de la temporalidad mencionada anteriormente. Las evidencias de su existencia son la obsesión por el pasado, la pasión archivística, el boom del memorial y la profusión de conmemoraciones de todo tipo, que en conjunto forman un clima de época. Y yo añadiría en estos momentos también algo que también dijeron en la mesa pasada, que es este uso de los retazos y de imágenes, ¿no? Apropiadas y repetidas, tanto en clips de videos como en impresos, en lo que sea, ¿no? Que se deben mucho o se facilitan mucho a través de los medios tecnológicos, ¿no? Las cámaras de video, los escáneres, los teléfonos, lo que sea, ¿no? En este clima, conmemorar tiene dos formas. Esto nos lo dice Nora Rabotnikov, que conmemorar tiene dos formas. La imperatividad del pasado, que es la forma clásica de conmemorar, es decir, el tiempo se ve de forma lineal, ¿no? Aquí puse una línea, ¿no? Teme cualquier cambio en el relato, ¿no? Enfatiza la continuidad y pone especial atención en la identidad y la cohesión, porque con ello, bueno, garantiza dar identidad y dar como cohesión o unidad, ¿no? Las creencias sobre el pasado deben sobrevivir a los cambios de la sociedad. El relato se transmite a través de patrones guía, porque también es fundacional. Y bueno, la segunda, que es un poco como su contraste, o otra forma, que es la construcción del pasado. En ella celebra desde las necesidades del presente y actualiza el pasado. El pasado no es lineal, sino en estratos de tiempo. Por eso aquí puse el origen, está como, no roto, pero sí como diverso. Y el presente, digamos que esta misma línea que puse aquí, está ahora desarticulada en estos estratos de tiempo, con lo que abre la posibilidad de la crítica, las comparativas y las memorias plurales, aunque mantiene la distinción entre memoria e historia. En suma, es crítica y suele romper con los relatos fundacionales. Además, es la forma de conmemorar afín a la era de las conmemoraciones, y también comparte el mismo origen y las problemáticas que nuestro angustiado presente, inundado de tecnología digital. 2010 tuvo muchos síntomas de una conmemoración del tipo construcción del pasado. Me permito comentar algunos. Podemos citar la exposición oficial del Museo Nacional de Arte, titulada El Éxodo Mexicano, Los héroes en la mira del arte, que consistía en una revisión crítica sobre el uso de las imágenes de los héroes, pero sobre todo demostrar que los ideales depositados en ellos se reciclaban según las necesidades del presente. La exposición principal de la celebración México 200 años, la patria en construcción. Aquí desde el título podemos notar la afinidad con el concepto de construcción, en el sentido de edificar o de labrar. A diferencia del Éxodo, los héroes en la mira del arte, esta exposición, o sea, México 200 años, no fue una exposición abiertamente crítica, pero pretendía ser incluyente o dar cabida a pasajes polémicos en la historia nacional, como el 68, el zapatismo, el voto femenino, eventos a los que dedicó cápsulas en videos dentro de la museografía. Otro ejemplo más general podría ser la celebración sin turnos. Para ello me gustaría comentar el logo de la conmemoración, o sea, que consistió en un número 2010, 2010, con el patrón de duplicado en la redondez de los ceros. Así quedaba representados 200 años de independencia y 100 de revolución, sugerido también por la división en dorado y plata, o sea, este dorado y este plata, ¿no? Me parece que ejemplifica bien el concepto de tiempo en capas, pues durante la celebración no se asignaron turnos a cada evento, sino que ambas se sucedieron en simultáneo. Para ello me gustaría mostrar una imagen de una de las carteleras del Bicentenario, que vemos aquí. Hubo muchas, ¿no? Cada mes había una, y eran mucho más grandes, nada más aquí no cupo, ¿no? O ponía la imagen, no se veía todo, o no se veía así más que las letras en pequeñito, ¿no? Así quedaba representada. Bueno, me parece que ejemplifica bien el concepto en capas, pues durante la celebración no se asignaron turnos a cada evento, sino que ambas se sucedieron en simultáneo. Para ello me gustaría mostrar la imagen de una de las carteleras, en la que hay eventos para los dos motivos de celebración, además de que también sirve de ejemplo los concursos de tesis, las mesas de discusión que hubo, las revisiones críticas, en fin. 2010 podría haber presentado, o podría haberse opuesto a la visión de la historia hasta el momento hegemónica, es verdad, sí, pero también estaba respondiendo a una era de las conmemoraciones, que en realidad es una crisis de la temporalidad.
de nuestra relación con el pasado, el presente y sobre todo con el futuro. Y vuelvo otra vez a Nora Rabótico, quien nos dice: sugeriría que la moderna articulación entre el espacio de experiencias y horizonte de expectativas estaría atravesando significativa dislocación. La caída de los socialismos reales y el fracaso de los proyectos revolucionarios, la globalización como hegemonización temporal, el despliegue de los fundamentalismos, el auge del acontecimiento, que es historia en el momento mismo en que tiene lugar, serían las coordenadas y los signos de un presente que se autootorga inteligibilidad, que corta amarras con el pasado histórico y que anticipa el futuro. Me gustaría que leyéramos la cita sin apasionamientos. Menciona muchas ideas que son temas candentes de discusión en sí mismos, pero pido que nos concentremos solo en las partes que se refieren a la relación con la temporalidad, que en este caso están destacadas en azul. ¿No es acaso lo mismo que nos señala Huijsen? O sea, es prácticamente una paráfrasis, ¿no? O sea, son lo mismo, ¿no? Quien además es ajeno al caso mexicano en la cita, o sea, él es ajeno él está hablando de otra cosa y Rabotnikov está hablando puntualmente de la conmemoración de 2010. La era de las conmemoraciones en clave construcción del pasado y la crisis de la temporalidad tienen un vaso comunicante común, a mi juicio: la tecnología visual y su obsesión por visualizar la existencia. Me parece que no es exagerado decir que la tecnología nos produce esta crisis de temporalidad. Para ser directa, ambos autores hablan de una transformación temporal o de dislocación temporal, respectivamente. Señalan la inteligibilidad del presente, aquí entendido como una omnipresencia de este, o sea, es decir, que el presente se basta a sí mismo. Abonan a esta enfermedad temporal los patrones de consumo, el capitalismo avanzado, la movilidad global y los medios de comunicación. En este punto, medios de comunicación y auge del acontecimiento son cómplices, o sea, van mancuernados, ¿no? No necesito muchos ejemplos para describir la sensación de inmediatez que nuestros medios de comunicación, y me estoy refiriendo al internet, el celular, las redes sociales, los geolocalizadores, nos proporcionan, y casi me atrevo a decir que en su mayoría todos hemos sentido en carne propia esa sensación de inmediatez. De hecho, nuestro coloquio a distancia es un ejemplo perfecto de esto. Cuando solo importa el hoy, pues perdemos conexión con el pasado y el futuro puede ser incierto. Y como estos tres tiempos no están desligados, lo mismo pasa cuando el futuro es dudoso. Entonces el presente se torna angustioso y podríamos volcarnos al pasado, como de hecho ocurre en la era de las conmemoraciones y todos estos revivals nostálgicos. En contraste, la glorificación de algún tipo de pasado casi siempre busca fortificar el presente y reclama la construcción de un futuro particular. Sin embargo, la desatención del pasado también condena al presente y podría nublar al futuro. En suma, notamos que cualquier alteración con la experiencia vivencial de alguno de estos tres tiempos afecta a los otros dos. Y bueno, ya para terminar, yo opino que esta es la grave transformación temporal que señalan los autores y que no solo es relevante en el tema de las conmemoraciones, sino como nunca antes en todos los ámbitos de la vida humana. ¿Qué futuro nos espera? ¿Qué tanto nuestras acciones presentes garantizan nuestro futuro? Son preguntas válidas para esta problemática. Considero que las conmemoraciones de 2010 hicieron uso de las tecnologías visuales porque en ellas buscaron una visión de futuro. Pero apelar a la tecnología para invocar al futuro me parece muy arriesgado y peligroso, sin importar de qué color político venga el grito. En el fondo es clamar por el presente eterno y enfermo o seguir en el ideario del progreso sin fin, es decir, sin una postura responsable y sustentable del futuro. Comencé esta ponencia sugiriendo la idea de que habríamos extrañado algunas experiencias digitales, si hoy mismo se hubiese celebrado el bicentenario, y la selección de los ejemplos no fue al azar. En todas está implicada la obsesión por visualizar la existencia. Facebook, YouTube, Instagram de fotografías, YouTube de videos, Facebook de nuestros acontecimientos de la vida, y todas además le pertenecen al mismo monopolio que nos da Dotomenor, que hace como 3 o 4 días había anunciado que iba a cambiar de nombre, ¿no? La red social y toda esta onda del metaverso y demás, que también es otro síntoma. Y bueno, además también ha alterado nuestra sensación de temporalidad, ¿no? Ahora mismo estamos en un coloquio, cada quien en distintos lugares geográficos y todos estamos al mismo tiempo aquí. La crisis no comenzó en 2010, pero gracias a la coyuntura histórica conmemorativa encontramos evidencias de su existencia y su magnitud. No obstante, la problemática no parará allí. Mi conclusión es la siguiente: entre más permitamos que la tecnología gane protagonismo y no fomentemos espacios críticos para su reflexión, más profunda será esta crisis de temporalidad, con todas sus consecuencias.
Y bueno, aquí termino. Muchas gracias. Bien, Adriana, muchísimas gracias. Bueno, pues hemos terminado la lectura de las ponencias y creo que podemos pasar entonces al tiempo de la discusión, de las preguntas. Y ya veo una mano levantada. Por favor, les ruego que levanten sus manos electrónicamente y con mucho gusto les damos la palabra. Tengo a Pablo y luego a Susi. Pablo, en ese orden, ¿no? Respetamos el orden, ¿no, Susi? Pablo, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Para mí siempre es un placer verles, escucharles, saber que sobreviven. Bueno, me gustó mucho como toda la mesa, en realidad me llamó mucho la atención porque me trajo muchas preguntas con respecto a lo que estoy trabajando. Me voy a concentrar en dos, no me odie, doctora Pape, pero pues con usted he trabajado más y ya tengo un poco más notas sobre su pensamiento. Con respecto a la ponencia de Omar, me llamó la atención el uso de historia de género, historia desde abajo, y luego concentraste todo en las mujeres. Entonces, mi pregunta ¿es lo mismo historia de la mujer que historia de género y que historia desde abajo, o cuál sería la diferencia? Porque según entiendo, pues uno puede hacer historia de género e historia de las mujeres sin no necesariamente hacer una historia desde abajo. Esa es mi como pregunta. Por otro lado, con respecto a la cuestión que señalaba sobre pues Hobsbawm, me parece que algo muy parecido a lo que señalabas de 2018, pues ya lo venía trabajando Michael Billing con el nacionalismo banal. Esta idea de que pues no solo hay que ver, como bien lo señalado en su presentación, estas grandes conmemoraciones, sino cómo la gente se apropia de diferentes cosas y las reproduce en su cotidianidad en cosas tan banales como nombres de calles, como nombres de personas, incluso en nombrar a sus hijos con cierto tipo de nombre de algún personaje destacado. Y una pregunta que me llamó mucho la atención justo porque con las luchas de los grupos feministas, incluso no sé si recuerdan que el metro patriotismo cambiaron y le pusieron una estampa así, le intervinieron y le pusieron matriotismo, que era la matria. ¿Por qué es importante entonces? O sea, es como paradójico porque cuando nosotros vemos, como bien lo señaló, la imagen que se ha conformado de la patria, pues es mujer y siempre aparece como mujer. Pero ¿por qué entonces resignificar o por qué considera que realizan esa resignificación? Entonces, en ese sentido, no solo es la palabra que está cargada como de lo de pater, sino también el contenido que se le ha dado a esa significación y a ese personaje, creo yo. Por lo demás, me gustó mucho como todas estas provocaciones a pensar de diferente forma todo esto. Por otro lado, la última presentación de Adriana me llamó mucho la atención, en especial porque yo trabajé en un repositorio digital hace 2 años antes de entrar al posgrado. Y creo que eso tiene que ver con respecto a lo que acaba de señalar, platicaba hace poco con alguno de mis compañeros, con la inmediatez y con lo efímero que llegan a ser estos proyectos digitales. Estos proyectos digitales sí está muy padre que de repente tengamos todo a la mano, pero eso no sabemos si el día de mañana que cambien de gobierno va a seguir ahí. Enciclomedia, la Biblioteca Digital Mexicana, otras cosas que sacaron que ya ni recuerdo. Había una de los sonidos de México, una onda así que ahora se supone que está en otro lado, pero pues no está completa. Entonces, creo que esta narrativa pues también atiende como a, primero a lo que señalaba como esta idea de, bueno, somos tan modernos, estamos tan modernizados que ahora también nosotros tenemos un repositorio similar al que tiene Francia, ¿no? Con Gálica y todas estas cosas. Sin embargo, en México creo que uno de los grandes problemas es que esta idea de la memoria sigue muy atada, o esta memoria nacional, sigue muy atada al gobierno en turno. No obstante que tenemos al INAH, pues en realidad el INAH no le dan los suficientes recursos como para ser autónomo y trabajar. Entonces, mi pregunta, estoy tratando como de concentrarla para ya terminar. Creo que a pesar de esto tan complicado que puede ser la conformación de la inmediatez por medio de los recursos digitales, también ha servido mucho a que otros grupos
se apropien de esa memoria y comiencen a conformar sus propias memorias y empiecen a conformar incluso sus propios repositorios. Entonces, esta nota con la que cierra, de lo arriesgado y de lo inmediato, puede aplicarse a todos los demás otros repositorios que generan pequeños grupos, ya sean los de mexicanidad, los de las feministas o de la comunidad LGBTIQ, o bien solo a los repositorios organizados desde el Estado. Y ya, es eso. Bien, Pablo. Bueno, dado que la pregunta o la intervención de Pablo apunta en diferentes direcciones, yo propongo que escuchemos a Susi, terminamos allí una primera fase de preguntas y ya abrimos pie a las personas interpeladas por Pablo y seguramente por Susi. Susi, por favor. Gracias. Pues también felicidades a la mesa, me encantaron las tres ponencias. Mi primer pregunta va para la doctora Pape y es si dentro de esta enunciación que nos hablaba de posibles narrativas locales que desestabilizan otras, el problema detrás no sería la circulación o la reiteración que tengan en ciertos ámbitos, porque normalmente cuando es una narrativa de poder desde la parte política o nacional o más grande en territorio, el poder enunciativo es alto, pero cuando es una narrativa local o de un pueblo originario o de un movimiento ambientalista, a lo mejor no hay tanta posibilidad de circulación. Esa es una cosa que a mí me surgió de lo que nos expuso. Para Omar, también me gustó mucho la presentación. No sé, creo que en una de las obras que nos pusiste de Beasley, la de Rituals of Rule, hay un artículo que él mismo escribe sobre la celebración de 1910, del 1880 a 1910 en Guadalajara, donde él cierra hablando del papel de la mujer. Y en ese caso específico, él dice, es muy interesante cómo los desfiles porfirianos usan la imagen de las mujeres, o bueno, presentan la alegoría de la patria con señoritas casaderas muy atractivas, pero no hay un ejercicio cívico desde ellas, no pueden votar, no pueden hacer ningún tipo de decisión detrás de las juntas cívicas o patrióticas de los lugares donde se está haciendo la celebración. Es decir, la parte política, la actividad no la tienen. Entonces creo que eso te puede, si no lo has considerado, te puede servir mucho. Y en realidad, en el fondo, no sé hasta dónde esta representación de lo femenino en la patria sea solamente, bueno, obviamente no lo es, solamente mexicano. Estoy pensando en Latinoamérica hasta dónde esto se puede rastrear. Y sobre todo en el siglo XIX, en estos discursos que mencionabas, que son de fondo la fragua, que son muy similares en diferentes países, ¿no? Y estas enunciaciones patrióticas de la mujer, de lo maternal. Y de hecho, pues los estudios que yo conozco sobre nacionalismo temprano hablan mucho de la referencia de la familia, cómo se ubica, por ejemplo, a México como el hijo de España, que está tratando de emanciparse de la casa del padre, o como el padre de la patria sería ya sea Hidalgo o Iturbide, dependiendo de la disposición ideológica del folleto, ¿no? Entonces esa es una cuestión que quería comentarte. Y para Adriana, creo que es muy interesante esta idea de retazos, digamos, mucha visualidad en el presente conmemorativo. Y yo quería preguntarte si no piensas que a lo mejor este es un síntoma de lo que llaman posmodernidad en términos de estética, de experiencia estética. Y lo pienso más, a lo mejor estoy saliéndome un poco, pero lo pienso más como en la música, cómo se hacen estos retazos de diferentes, no sé, piezas originales, lo digo entre comillas porque nada es original, pero de piezas y se hacen estos recortes y se trata de crear algo nuevo y como esto también está circulando todo el tiempo. Entonces estas reiteraciones como de retazos, de imágenes que hablan de un presente pues como mucho más rápido y acelerado, que si, o sea, si pudieras reflexionar a lo mejor sobre eso en vinculación al uso de las imágenes en la conmemoración de reciente en general. Gracias.
Bueno, pues la palabra es ahora de los ponentes, por favor. ¿Vamos en el mismo orden, Leonardo? Si te parece así, Silvia, es un poco más ordenado, ¿verdad? Por lo del desfase que a veces hay. Vamos a seguir eso entonces. Silvia, después Omar y después Adriana. Bien. Sí, muchas gracias por la pregunta. No creo, Susi, que tiene que ver nada más con circulación, sobre todo porque lo que se acaba de discutir también en cuanto a los medios. Es decir, memorias locales pueden adquirir muy rápidamente una circulación mucho más grande, mientras que, no sé, espacios grandes como la Ciudad de México, si no tiene circulación, una propuesta, pues no pasa nada, ¿no? Es decir, creo que no tiene que ver con el tamaño del espacio, lo local y demás, sino con la manera de cómo se puede difundir, ¿no? Por ejemplo, la propuesta de que el árbol de la noche triste ya no se llama así, no tuvo mucho éxito. Supongo que para la cuestión local de cómo ubicarse en la Ciudad de México, pues uno continúa hablando del árbol de la noche triste, ¿no? Entonces, a pesar de que es un espacio grande y fue una propuesta a nivel federal. Entonces, creo que no tiene mucho que ver con eso, ¿no? Sino más bien con la posibilidad de los medios, de cómo difundir algo y sobre todo de cómo crear movimientos a partir de un gran conjunto de memorias locales, lo que estamos viendo quizás un poco en las protestas en la calle actualmente, ¿no? Creo que va más por ahí, ¿no? Y no sé, Leonardo, si puedo aprovechar y le hago una pregunta rápida a Omar, para que Omar, que sigue, de una vez tenga una pregunta más, ¿no? Me pareció muy interesante algo que se ha discutido en otros momentos acerca del papel de la mujer abnegada, virgen, defensora, pura, etcétera, de la nación. Y pensando en las ponencias de la mañana, ¿no será una especie como de continuidad también de la Virgen, que tiene ese mismo papel como madre de los mexicanos? Gracias. Omar, por favor. Sí, bueno, inicio con lo que preguntaba Pablo. A lo mejor no me expliqué bien, pero no era como una misma perspectiva, sino hablar de dos cuestiones distintas. Por una parte, volver a las conmemoraciones desde los estudios de género y por otra, desde la historia social, ¿no? Desde abajo. Ahora, que también son perfectamente combinables, puedes abordar una conmemoración desde abajo y también ver cómo ahí hay expresiones de género, y quizás se relaciona también con lo que mencionabas de colectivos feministas cambiando patriotismo por matriotismo. El libro de Michael Billig, sí, se me pasó comentar que efectivamente esta perspectiva que han llamado Everyday Nationhood retoma a Boston, pero también retoma mucho, y lo dicen expresamente, nacionalismo banal de Michael Billig. Pero ellos marcan una diferencia. Dice, mientras Billig todavía sigue enfocado en nacionalismo oficial, ellos quieren ver cómo en lo cotidiano la población crea sus propias expresiones de nacionalidad. Es decir, Billig todavía habla, por ejemplo, de cómo vemos banderas en ámbitos totalmente cotidianos y que a veces pasan desapercibidos, pero están ahí constantemente recordándonos nuestra identidad. Pero él sigue enfocado en cómo el nacionalismo oficial o la simbología oficial circula en ámbitos cotidianos. Lo que esta nueva perspectiva plantea es, en esos ámbitos cotidianos, cómo la población crea también sus propios referentes de nacionalidad. Respecto a lo que señalaba Susi, es muy interesante esto que mencionas del artículo de William Beasley. Y sí, hay esta paradoja, creo, en toda la historia de México, historia de las mujeres o de género, de cómo por una parte se les exalta en el discurso, pero también se les niega derechos políticos o presencia en el ámbito público. ¿Y cómo podría tener también paralelismos en casos de América Latina? Hay estudios que están enfocados en ello,
quizás no tanto sobre las conmemoraciones, no he encontrado, pero por ejemplo en Argentina hace unos 5 años se publicó un libro que se llama La nación tiene rostro de mujer y que habla de la literatura nacionalista, cómo va creando en la literatura esta idea de una nación argentina como un sujeto femenino. Supongo que también en sus conmemoraciones se podría encontrar, que de hecho es la propuesta, ¿no? Cómo retomar preguntas de género y volver a las conmemoraciones y podemos encontrar nuevos aspectos que estudiar. De lo que mencionaba la doctora P., sí, el papel de la Virgen de Guadalupe está muy presente en el nacionalismo mexicano y en estos discursos conmemorativos también he encontrado algunas referencias a la Virgen y ese discurso maternal de la Virgen de Guadalupe con todos los mexicanos. Bueno, y también lo que mencionaba Susi, las metáforas filiales, le he estado poniendo atención porque sí se habla mucho de los hijos de la nación, de la patria como madre y la idea del padre de la patria, y cómo al padre de la patria o los padres de la patria se le dotan de aptitudes que llamaríamos masculinas, y es la defensa del hogar, que sería la defensa de la patria, y cómo esa figura femenina que es la patria se le va creando una idea de la madre abnegada que está en el hogar o que cuida de sus hijos, pero que debe ser protegida por aquellos caudillos, ¿no? Sea el padre de la patria o sean los varones en la guerra. Todo lo que tendría que decir. Bueno, Adriana, por favor. Ok, pues para la pregunta de Pablo, pues mira, Pablo, pues yo creo que el poder, sí, bueno, hace uso de este tipo de recursos o de tecnología con algún uso político, en fin, pero también es susceptible a que le pase lo que la obsolescencia digital y los problemas digitales, ¿no? Que a todo mundo, que hasta a ti o a mí nos pueden pasar, ¿no? O sea, pérdida de discos duros, incompatibilidad de software, lo que quieras, ¿no? O sea, porque al final están usando el mismo medio, ¿no? O sea, estamos usando el mismo medio, es el mismo Facebook que ellos usan, son las mismas cámaras digitales que uno usa, el mismo software, el mismo todo, por eso es que esa interconexión pues es muy ágil, ¿no? Y digamos que es como parte de su meta, ¿no? Finalmente era como agilizar todas esas cosas, entonces hacernos un lenguaje común, homogenizado, lo lograron con lo digital, ¿no? O sea, podemos interactuar con quien sea, ¿no? A través de estos recursos digitales. Yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, o sea, eso se los dejo a los politólogos o a quienes hacen esos análisis. Solo respondiendo a tu pregunta de si corren el mismo riesgo, sí, corren los mismos riesgos, ¿no? O sea, de pérdida de archivos, de obsolescencia de programas, de incompatibilidad de software, de lo que Me quieras. refería más bien con respecto a su relación con el pasado. También, o sea, yo creo que también corren el mismo riesgo, ¿no? O sea, en pequeño, si tú quieres, o en pequeño en el sentido como de la centralización, ¿no? O sea, que ha ido como lo central, uno, ¿no? Corres el mismo riesgo, ¿no? O sea, también como enarbolar las cosas digitales, ¿no? O aunque pertenezcas como a esta otra historia, también es o sea, estás usando, el medio es el mensaje, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, como para decirlo como Marshall McLuhan, ¿no? Sigues usando el mismo mensaje, ¿no? Claro que también hay que usarlos para el beneficio, ¿no? Digo, bueno, para lo que, como ahorita mismo en nuestro coloquio, ¿no? O sea, pues evidentemente uno podría cerrarse y decir, no usamos nada, pero pues en este momento no se puede, ¿no? Estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, sí, yo sería de la idea de que también hubiera una reflexión, ¿no? Aún en cuestiones como no de poder, sino hasta de uno mismo, ¿no? O sea, ser reflexivo de cómo usamos los medios digitales, ¿no? Cómo los estamos empleando, qué estamos diciendo a través de ellos, cuál es nuestro discurso, y no solo de lo que escribimos, sino cuál es nuestro uso ético, ¿no? de los medios digitales. No sé si eso contesta a tu pregunta. Ok. Y bueno, sobre Susi, pues muy buena pregunta. Buenísima pregunta porque pues tiene todo que ver, sí, claro, ¿no? O sea, sí, claro, pues es
no encuentro la palabra para decir que es la forma de arte del postmoderna, ¿no? O sea, ¿cómo lo usa o cómo llega hasta ahí? Pues mira, citas y apropiaciones siempre hubo en las artes, siempre, ¿no? Siempre otros artistas miraban a otros para aprender, pero ahora podemos hacerlo de un modo, de un calco así 100%, porque prácticamente te estás llevando la imagen, como si ahorita yo tomo la captura de pantalla de aquí y la fotocopio o la pongo en algún otro lado. O sea, ya ni siquiera estamos haciendo una referencia trabajada, es tal cual, ¿no? Entonces, sí, evidentemente esta hechura de fragmentos o de pedazos es el lenguaje por excelencia de la posmodernidad, ¿no? Juan Martín Prada y Frederick Jameson le llaman el pastiche, ¿no? O, incluso Juan Martín Prada tiene un texto que anda por ahí en digital, PDF, que se llama La apropiación, o algo así, tiene que ver con la apropiación, que habla de esto, de usar citas, ¿no? Lo usa el cine, por ejemplo, lo usa las caricaturas, lo usa, ¿no? Por ejemplo, los Simpsons, los South Park, ¿no? Que están citando constantemente. ¿Perdón? Museos. Los museos, decías tú que era que en la música sí también, ¿no? Cuando usan fragmentos de grabaciones del pasado, uno puede ir a una fototeca, ¿no? O digital y traer la voz de Porfirio Díaz, ¿no? Digitalizada y que ya distribuyeron el archivo o de otros, ¿no? De lo que se pudo grabar, ¿no? En la primera parte moderna, ¿no? Digamos. Y ya ya muchísimo más todo lo que se pudo hacer después, ¿no? Pues sí, es toda la forma de producción artística posmoderna y contemporánea. No sé si eso conteste tu pregunta. Bueno, pues vamos a seguir ahora con 2 preguntas. Tengo a Margarita Olvera, que pidió la palabra, y después veo aquí a Elmi Grisel. Margarita primero y luego Elmi, si les parece así. Muchas gracias, estimado Leonardo. Yo tengo una pregunta para la doctora Pape y otra para Adriana Armenta. Para Silvia, creo que señalas algo que es fundamental en tu argumento. Entiendo que por razones de tiempo, pues no es posible profundizar en todas las dimensiones que se señalan, pero creo que es crucial, no solo para la comprensión historiográfica de las cuestiones que estás planteando, sino también para entender el tipo de presiones práctico-políticas a las que nos estamos enfrentando en este país recientemente y en el mundo, ¿no? Pero también aquí. Dijiste en algún momento, en relación con estos movimientos que señalaste, esta aspiración a la imposición de lo que debió haber sido. Sin eso no podemos entender a ninguno de estos movimientos recientes, entre comillas. Y mi pregunta es, si no equivale esto a la pretensión voluntarista de anular, pues nada menos que la historia efectual. Y si, en tu opinión, aquí radicaría parte de la ineficacia práctica de estos movimientos, en tanto proyectos que tienen fines deseables, con los que muchos difícilmente estaríamos en desacuerdo, pero un profundo déficit de medios. Esa es mi pregunta para Silvia. Y para Adriana, quisiera que abundaras en una cuestión que creo que también es fundamental en tu presentación. ¿Cómo entiendes la relación del tiempo sincrónico, del tiempo del instante de los medios digitales, con la estructura temporal profunda con la que están entrelazados y sin la cual no podrían ni siquiera existir? Es decir, ¿cómo coexiste lo diacrónico con lo sincrónico? Y hago la pregunta porque mencionaste de pasada 2 categorías que son fundamentales, procedentes de la historia conceptual, y que justamente problematizan y ponen en relación estas dimensiones. Me refiero a las categorías metahistóricas, experiencia expectativa,
que señalaste en algún momento en tu ponencia. Son las únicas preguntas que tengo. Muchísimas gracias, Leonardo. Bueno, Elmi, por favor, vamos a seguir otra vez el mismo esquema, ¿sí? Elmi. Sí, gracias. Bueno, creo que felicito como siempre a la mesa y bueno, va a ser oportuno porque yo le voy a hacer una pregunta a Omar. Los tres tienen algo que contestar. Yo percibí en la presentación como un tratamiento mucho más puntual de este asunto del género, ¿no? Sobre todo en el aspecto metodológico. Pero en la segunda parte, en la historia desde abajo, vaya, no encontré cuáles serían las herramientas metodológicas, ¿no? O sea, independientemente, digamos, de que nos podamos convencer o no de que la historia desde abajo es una forma pertinente de repensar las conmemoraciones, mi pregunta sigue siendo ¿cómo lo podemos hacer, ¿no? ¿Qué fuentes tenemos y cuál es la metodología propia? Sabiendo de antemano lo que ya sabemos, que obviamente hay limitaciones importantes al acceso de esa historia desde abajo, ¿no? Y que en el caso de las conmemoraciones, ¿cómo podríamos acceder? Esa sería mi pregunta. Y gracias. Bueno, pues entonces vamos a las respuestas en la misma dinámica. Por favor, yo ya guardaré silencio. Silvia, cuando termine Silvia, Omar, y termina Adriana. Muchas gracias. Vamos a terminar así ya. Sí, muchas gracias. Lo que debió haber sido, creo que sí, efectivamente, es incluso una de las cosas que relacioné con Orwell en esa corrección del pasado, cuando se acuerdan seguramente que hay un personaje que le toca corregir los periódicos de hace 20, 30 años, sacando notas de lo que no debía haber sido y poniendo otras de lo que sí debería haber sido, ¿no? Entonces, esa idea de sustitución de hechos, ¿no? Y creo que tiene que ver la pregunta que plantea Margarita con dos cosas. Una es que no hay una sola línea, digamos, de historia efectual. Cualquier pasado tiene muchas posibilidades de futuro que son parte de esas historias efectuales. Y creo que no se trata en esas protestas de anular en general la historia efectual, pero sí ciertos resultados de esa historia efectual sí lo tratan como de anular. Y a veces queda la duda si en cuanto a los hechos del pasado o más bien en las narrativas. Yo creo que es más bien en cuanto a la narrativa que se trata de anular algunas partes de la historia efectual, ¿no? Y algunos relatos históricos también por quienes los armaron en primer lugar. Por eso empecé con la idea de que hay como un cierto tipo de discursos que se pone como jerárquicamente más importante para contextualizar lo que sigue, ¿no? Entonces, esos discursos históricos que contextualizan, o las experiencias del presente que contextualizan, son los que se atacan hasta cierto punto para poner en su lugar otro tipo de referentes con los cuales se puede recuperar las otras memorias como otro tipo de historia efectual. Creo que va por ahí, ¿no? Y por eso también la cita de Rüsen, la idea de Rüsen que si el pasado puede mejorar. Y en ese sentido creo que muchos de los movimientos sociales actuales piensan efectivamente que el pasado puede mejorar, tiene que diferenciarse, tiene que cambiar para encontrar cabida en esos relatos históricos. Creo que va por ahí, ¿no? Sí, creo que eso sería como la respuesta. Y sí, efectivamente, no, en 15 minutos no se puede desarrollar todo lo que tendría que desarrollarse. Habrá tiempo para irlo haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, respondo es una excelente pregunta. Las fuentes y aspectos teóricos metodológicos para esta perspectiva desde abajo. Bueno, las fuentes. La prensa puede ser alguna de ellas. Por ejemplo,
he estado trabajando sobre el desorden y las resistencias y otras prácticas populares que habían en los festejos del 15 de septiembre en el Zócalo, entre 1920 y el 40. Y la prensa, el día 16, siempre publica notas, las notas idealizadas de cómo fue el grito, y la gente festejó muy alegre y vitorió al presidente. Pero 2 o 3 días después se publica la nota roja de lo que acontecía en el Zócalo. Y ahí es donde uno he podido acceder a las personas que iban a robar, a asaltar entre la multitud, a los que todos los lesionados por disparos de arma de fuego, porque aunque se prohíben los tiros al aire, durante todos esos años sigue habiendo heridos, o se prohíbe entrar con pistolas, pero la gente entonces lleva ahora arma blanca y los heridos son por cuchillo, y lo hace solamente escudándose en el anonimato de la masa. O sea, van al grito no a esto, ¿no? De ver la conmemoración oficial, sino abajo ocurren cosas bastante muy distintas. La prensa, ese tipo de notas son muy buenas. También lo he trabajado esta perspectiva durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando crea esta ley para abrir a venta los ejidos, y entonces se escuda mucho, él defiende mucho su ley con el recuerdo zapatista. El 10 de abril, el día del asesinato de Zapata, se crean conmemoraciones oficiales muy importantes. Asiste el presidente a Morelos, aquí en la Ciudad de México, el secretario de la Reforma Agraria, y los discursos todos van enfocados a esta ley retoma la herencia zapatista, ¿no? El recuerdo a Zapata. Bueno, incluso dicen, si Zapata viviera le daría un abrazo a Salinas porque está con esta ley concretando el ideal agrario zapatista. Pero al mismo tiempo en la prensa me encuentro cómo se forman los colectivos de campesinos, y el mismo 10 de abril, mientras están las conmemoraciones oficiales, ocurren estas otras contraconmemoraciones que no rechazan el legado zapatista, sino que lo utilizan para criticar aquello que está haciendo el presidente. Y entonces ahí aparecen las marchas, las protestas, sus propias conmemoraciones, sus discursos. Cuando se trata de organizaciones o sindicatos, también a veces tienen sus propios órganos difusores, boletines desplegados. Por ejemplo, en el Bicentenario 2010, el Movimiento Indígena Nacional creó su propio festejo bicentenario, donde rechaza el discurso oficial. Y bueno, por la cercanía podemos encontrar mucha de esa información en prensa, creo que incluso videos, en internet. Pero sí, tendríamos que alejarnos de las fuentes oficiales, ¿no? De aquellos archivos, y más bien rastrear lo que queda lo que recoge la prensa, o lo que ellos mismos publican. También, por ejemplo, hablando del festejo del 15, la prensa publica mucho lo que son las protestas, las rechiflas, las mantas, los gritos, todo lo que ocurre durante el festejo, y que a veces la gente iba a mentarle la madre del presidente. Pero como te digo, hay que diferenciar entre aquellas notas de periódicos que es la crónica idealizada del festejo, y días después publicaban mucho como la nota roja de lo ocurrido. En aspectos teóricos, la verdad es que también hay mucho, y también depende mucho de las preguntas que nos hagamos. Yo retomo mucho a James C. Scott, estas ideas de las resistencias cotidianas, el arte de la resistencia. Y en esa investigación que te digo de lo que ocurría en el grito entre 1920 y el 40, algo muy importante es que el gobierno trata de normar el festejo utilizando policías. O sea, crean los primeros cercos policiales para acceder al Zócalo, ver que no vayan armados,
hay policía montada entre la gente en el Zócalo, hay patrullajes en los alrededores, pero la gente sigue asistiendo armada, sigue burlando estos cercos, y entonces a mí me sirve mucho, por ejemplo, la idea de la resistencia y cómo burlan estas normas de comportamiento. Y también la idea del anonimato para mostrar ese discurso oculto que dice James Scott. Es como en el anonimato de la masa y la oscuridad pueden tener actitudes que no tendrían de manera cotidiana. Roger Chartier también habla mucho de la apropiación de la cultura, ¿no? Si hablamos de apropiarnos de una conmemoración o un espacio físico, un monumento, Chartier habla de los grupos populares y su apropiación de la cultura. Y bueno, los estudios de memoria también señalan mucho no hablar de memorias hegemónicas, sino de memorias plurales, de contramemorias, de resistencias de memorias. Y también resaltaría las preguntas, ¿no? Preguntarnos quién conmemora o quién recuerda para qué, en qué lugar y por qué en dichos lugares. Como una pregunta nos va llevando a desarrollar el tema y ver qué referentes teóricos nos pueden servir más. Pero para mí, por ejemplo, te menciono James Scott, Roger Chartier, estudios de memorias y también lo que señalaba de la nueva historia cultural, de entender que la formación del Estado y los símbolos y la nación no son resultados de una imposición, sino de procesos de negociación, de rechazo, de pugna o de apropiación y subversión. Eso sería mi respuesta. Gracias por la pregunta, la verdad. Era un aspecto que tenía que mencionar. Ok, pues entonces paso a contestar la pregunta que me hicieron a mí, a Margarita Olvera. Y pues bueno, hice un como esquema aquí ahorita mismo, no sé si se pueda ver o me serviría mucho y me apoyaría mucho para contestar la pregunta, pero no sé si se ven las letras. Bueno, la idea es que, bueno, ¿alguien me podría decir si se ven las letras, por favor? Las letras no tanto, solo las flechas, el rectángulo, el círculo. Ok, sí, bueno, es como una especie de... En vista de hablante sí se ve. Ah, ok. Muy bien, es una especie como de esquema que representa a una línea del tiempo. Aquí está, digamos que el pasado, el presente y el futuro. Me preguntaba Margarita Olvera que cuál es mi relación o cómo entiendo el tiempo sincrónico y diacrónico. Vamos a suponer que la idea de presente o la idea de tiempo vamos a concebirla por un momento así, ¿no? Como que hay un pasado que está atrás en el pasado, un presente y un futuro. Vamos dejando rastros de nuestra existencia y de nuestra interacción en el presente, a lo que podemos llamar aquí vestigios, ¿no? Como Michel de Certeau ya lo había dicho, como todas estas cosas que son nuestros escritos, nuestras monedas, nuestro arte, lo que quieran, ¿no? Y en este caso digital también podríamos ir dejando rastros y vestigios, ¿no? En este presente. Podríamos cuestionar si es así la línea del tiempo, por qué la entendemos así, que probablemente es pensamiento moderno, y sí, todo eso, pero por eso digo, vamos a tomar prestado este modelo para entenderlo, o para que yo pueda explicar mi idea. Y bueno, el asunto diacrónico sería como un poco como entiende la historia, como ir acumulando, no acumulando en el sentido negativo, sino como que va dejando los vestigios, los va ordenando en el tiempo, ¿no? Por eso hasta aquí unos como textos o como una especie de documentos ordenados, ¿no? Aquí encontraríamos la historia como ordenada, y el asunto diacrónico sería si los desorganizáramos y los reorganizáramos de acuerdo a alguna idea contemporánea, y por eso pongo a estos textos como si estuvieran traspapelados, no sé si se ve por ahí. También aquí está la historia y es como el giro lingüístico o las nuevas posturas que ven la historia en estos momentos, cómo acomodan el tiempo como por capas o como por... no porque el tiempo esté en capas o no lo esté, sino se refiere como al uso o a la aproximación del tiempo, ¿no? Y estos documentitos que pongo aquí, o estos cuadritos, serían como estos vestigios y es como los vamos acomodando.
no sé si eso es responde la pregunta o se aproxima, o a qué teóricos podría estarme refiriendo. Bueno, a Michel Dessertaux, a Koselleck, a Alfonso Mendiola, a François Dos, a muchos de ellos de cómo estructuran, ¿no? O cómo han hablado sobre la concepción del tiempo. No Muchas gracias. Ya, ok. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta, doctora Margarita. Bueno, y muchas gracias por las respuestas. Y bueno, pues entonces yo creo que podemos llegar al fin de la mesa, ¿no? Para hacer un pequeño receso, toda vez que a las 4:45 sigue el coloquio con una mesa redonda dedicada a los portales documentales y específicamente a memorica.mx, 4:45. Entonces, por favor, les agradeceríamos que nos acompañaran. Podemos, a ver, déjenme ver qué me están diciendo. No, sí creo que podemos dejar por aquí la mesa. Les agradezco a todas y a todos su participación. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.